Ciudad de México, siendo las 10 horas con 5 minutos del día 26 de julio del año 2020, se da inicio a la presente audiencia, ello en virtud de que los defensores particulares tenían comunicación con su representado, por lo que nos encontramos reunidos en la sala de oralidad número 18 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a efecto de desahogar la audiencia inicial, control de detención, deducido del número de carpeta judicial 3/1111/2020, que se instruyen con el posible hecho delictuoso de robo calificado cometido en agravio de red de transportes de pasajeros de la Ciudad de México. Se hace de su conocimiento que la presente audiencia será presidida por el ciudadano. Gracias. Licenciado Roberto, ¿quiere? No, señoría. Señores defensores, ¿tienen el uso de la voz? Señoría, muchas gracias. Si me autoriza solicitar 2 precisiones nada más. ¿En cuanto a qué? En cuanto al Registro Nacional de la Detención, señoría. Adelante, si es parte del argumento de la detención, tiene el uso de la voz. Adelante. 2 precisiones. Una, se nos podría precisar el Ministerio Público en qué horario se hizo el Registro Nacional de la Detención. ¿Se lo puede contestar, agente del Ministerio Público? Sí, su señoría. Lo realizó el comisión auxiliar Luis Ivón Pérez el día 23 de julio del 2020, siendo las 15 horas con 15 minutos, como lo manifestó en su entrevista. Correcto, gracias. Sí, la segunda precisión, señoría, si nos pudiera precisar el agente del Ministerio Público qué día y en qué horario se hizo la actualización del Registro Nacional de la Detención. El Registro Nacional de Detención fue realizado en fecha 23 de julio del presente año, siendo aproximadamente las 15 horas con 15 minutos, como lo señala la policía Luz Ivón Pérez en su entrevista. Serían las precisiones. Ahora sí solicitaría permiso para hacerme cargo, señoría. Adelante. Sí. Una vez escuchado lo solicitado por el agente del Ministerio Público de que se califique y ratifique de legal la detención de mi representado, esta defensa se opone y solicita que no se califique, tomando en consideración los siguientes argumentos, señoría. En primer lugar, dentro de los antecedentes de la investigación no se tiene por acreditado, señoría, que se haya hecho un registro nacional de la detención en el horario que ha indicado la policía aprensora, el elemento policíaco aprensor, tomando en consideración que no existe constancia de certificado digital del Registro Nacional de la Detención. Simple y sencillamente se establece que es un Registro Nacional de la Detención a las 15 horas con 15 minutos del día 23 de julio del año 2020, situación que no puede ser corroborada si efectivamente el Registro Nacional de la Detención fue en ese momento. Ahora bien, por lo que hace a la actualización del Registro Nacional de la Detención, señoría, al no existir un certificado digital dentro de los antecedentes de la investigación, pues tampoco podemos tener certeza siquiera que se haya hecho una actualización del Registro Nacional de la Detención, tal como lo establecen los lineamientos para la operación, conservación y funcionamiento del Registro Nacional de la Detención, en los lineamientos 11º inciso A y en los lineamientos 11º inciso C. Estos lineamientos establecen, señoría, que en el inciso 11º inciso A, el Registro Nacional de la Detención debe hacerse de manera inmediata. Sin embargo, no tenemos certeza que esto haya sido así porque no hay un certificado digital, pero también establece en el lineamiento C que el Ministerio Público tiene 2 horas para actualizar el Registro Nacional de la Detención, situación que no está corroborada y de la cual el agente del Ministerio Público muy respetuosamente ni siquiera se pudo hacer cargo de dicha actualización cuando se le solicitó dicha precisión, su señoría. Luego entonces dichos lineamientos establecen en el último lineamiento precisamente que la falta de cumplimiento a la Ley Nacional del Registro de las Detenciones tiene como consecuencia incluso responsabilidad penal o administrativa para aquellos servidores públicos que no den cumplimiento a dicha legislación, que entrará en vigor precisamente el día 20 de abril del año 2020 a nivel República Mexicana. Eso es en cuanto a lo que viene siendo el Registro Nacional de la Detención. Ahora bien, su señoría, el artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales
establece que el primer acto que tiene que realizar el agente del Ministerio Público una vez que una persona es puesta a disposición es verificar las condiciones de la detención. Es la primera autoridad que revisa si dicha detención fue conforme a derecho o no. Y dice el artículo 149 que esta revisión de la detención tiene que hacerse de manera inmediata, así lo señala el artículo 149. Sin embargo, su señoría, aquí esta verificación de la flagrancia sucede 1 hora con 40 minutos después de que la persona ha sido puesta a disposición, lo que considera esa defensa excesivo. Pero además, en cuanto a la hipótesis de flagrancia que el Ministerio Público pretende actualizar, la contenida en el artículo 146, fracción primera, considera esta defensa que dicha hipótesis de flagrancia no es la adecuada, su señoría, porque debemos recordar que el delito de robo es un delito de consumación instantánea. Significa que suponiendo sin conceder que no el representado haya querido sustraer dichos equipos, aparatos o tabletas, al momento que él los obtuvo sin el consentimiento de quien legalmente puede hacerlo, pues no fue sorprendido. Él simplemente ya los traía, a dicho del Ministerio Público, dentro de su mochila. No se le sorprendió robándolos, porque él ya los traía en su esfera de dominio, los traía en su posesión, su señoría. Y además de lo anterior, ni siquiera podemos considerar que sea esa hipótesis de flagrancia, porque mi representado jamás abandonó ni siquiera las instalaciones de la empresa donde se encontraba, a efecto de que se pudiera extraer del inmueble. Pero aquí lo importante, considero yo, señoría, es que al momento del desapoderamiento como tal, que es cuando él toma las pastillas o tabletas y las ingresa a su mochila, él no es sorprendido en ese momento, su señoría, por lo que no puede ser una flagrancia pura, en todo caso. Además de lo anterior, su señoría, en el informe policial homologado aparecen algunas inconsistencias, como en donde viene la referencia, que está en la primera hoja, se encuentra vacío, no trae número de folio. En los espacios de conocimiento del hecho y arriba al lugar de la detención tampoco tiene ninguna información, su señoría, situación que genera suspicacia, porque como establece el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los registros de la investigación tienen que ser íntegros y exactos, tienen que contener cuando menos fecha, hora y lugar, horario. Y en estas constancias del informe policial homologado no vienen llenados todos los campos completamente. Lo mismo sucede con un acto de lectura de derechos, tampoco tiene un horario, su señoría, simplemente el espacio asignado para el horario, a foja 6, se encuentra vacío, lo que genera suspicacia respecto de que si esa lectura de derechos efectivamente se le hiciera saber de manera inmediata una vez que llegar a la agencia del Ministerio Público. Posteriormente, su señoría, hay un acuerdo de retención de fecha, de misma fecha, 23 de julio del año 2020. ¿23 de qué? Perdón. 23 de julio del año 2020. Pero lo que llama la atención de este acuerdo de retención, su señoría, es que no se le notificó a mi representado que había cambiado su situación jurídica de detenido a retenido, porque obviamente la detención y la retención no son iguales. Tan es así que la propia Constitución, en el artículo 16, párrafo quinto y párrafo 10, hacen un distingo entre lo que es la detención y la retención. También existen garantías de seguridad jurídica, su señoría, que establecen que los actos de autoridad tienen que estar fundados y motivados, pero se le tienen que notificar al gobernado para que el gobernado pueda hacerse cargo de dichos actos de autoridad y defenderse conforme a derecho o dependiendo lo que a sus intereses convenga. Luego entonces, su señoría, al no existir una notificación del acuerdo de retención, pues evidentemente lo deja en un estado de indefensión, porque él pudo haber pensado en todo momento que él seguía detenido. No se tenía certeza respecto de qué horario son las 48 horas que establece la Constitución, simple y sencillamente porque no se le notifica el acuerdo de retención. Ahora bien, su señoría, hago de su conocimiento, bajo protesta de decir verdad y bajo los principios de deber y lealtad con los que debe regirse esa defensa, que ese defensor estuvo presente en la agencia del Ministerio Público desde el día que fue detenido mi representado, y no se me dio acceso a la carpeta de investigación, su señoría, de manera oportuna. Eso sucedió ya prácticamente 30 horas después de que mi representado fue detenido, a pesar de que yo fui insistente en esa situación. Tuve incluso, a su señoría, que llamar a la visitaduría
tuve que llamar al fiscal superior del Ministerio Público Investigador, situación que yo sé que no es atribuible al Ministerio Público aquí presente, porque esto fue una cuestión que sucedió con el Ministerio Público Investigador. No se nos daba acceso a la carpeta de investigación, su señoría, hasta 30 horas después, situación que genera perjuicio a mi representado, porque si él quiere ofrecer algún dato de prueba o solicitar el auxilio de la propia representación social para obtener alguno, pues ya quedamos impedidos, su señoría, simple y sencillamente porque siempre sucede esta situación, que se nos da acceso a las carpetas de investigación hasta después de 24 o 30 horas, su señoría, situación que no debe de ser, porque hay una igualdad entre las partes y uno también puede convertirse en un órgano investigador para aportar datos de prueba que beneficien al medio representado. El argumento del agente del Ministerio Público Investigador fue que, derivado de la emergencia sanitaria, estaba reducido su personal y que no lo podían atender, situación que considero verdaderamente lamentable. Luego, después de esto, su señoría, ya cuando estábamos en la entrevista de mi representado, yo le solicité, en el uso de la palabra a la gente del Ministerio Público, una libertad durante la investigación en términos amplios del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tomando en consideración que el delito que se le pretende atribuir a mi representado no es uno de prisión preventiva oficiosa. Luego entonces también se acreditó el arraigo de domiciliario, el asiento de familia en sede ministerial, a efecto de que no se tuviera incertidumbre respecto al riesgo de fuga, y hago de su conocimiento que dicha petición fue no al lugar, acordar de conformidad, el 24 de julio del 2020 hasta las 22:03. Eso se lo digo a su señoría, a efecto de que usted se pueda percatar hasta qué momento nos acordaron el primer acto solicitado por esta defensa. Él fue puesto a disposición el 23 de julio a las 16:22 y el primer acuerdo ya para la defensa es hasta el 24 de julio, un día después, a las 22:03, su señoría. Imagínense qué cosa tan grave, cuántas horas pasaron para que nosotros pudiéramos tener apenas el primer acuerdo de la primera solicitud que se hiciera. Luego entonces esta defensa considera que al no haberse dado la oportunidad de tener acceso al defensor de manera rápida, su señoría, ya deja en estado de defensión, viola derechos fundamentales, porque si bien es cierto existe una constancia de lectura de derechos que no tiene horario, no es lo mismo, su señoría, que a una persona le lean sus derechos, a que esa persona tenga comunicación con su abogado, que su abogado le explique los alcances y consecuencias jurídicas de su detención, que le establezca junto con el imputado una estrategia de defensa a seguir. No es lo mismo, su señoría, simplemente le hicieron una lectura de derechos y ya después de 30 horas tuvimos acceso nosotros a mi representado. Por todas estas razones, su señoría, esta defensa solicita respetuosamente a usted no califique ni ratifique de legal la detención de Estado. Gracias. Señor defensor, un favor, ¿me puede decir a qué hora se tomaron las entrevistas de los policías remitentes? Sí, su señoría. Espera un segundo, por favor. La entrevista del policía de nombre Luz Ivonne Pérez Álvarez se recabó a las 16:50 del día 23 de julio del año 2020. Hay una diversa imprevista, su señoría, del elemento de seguridad pública de la Ciudad de México, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Él se llama José Rosas Velázquez. Él es el policía que acudió al llamado con la patrulla físicamente, y a él se le recabó su entrevista hasta las 18:51, también del día 23 de julio del año 2020, señoría.
Nada más se tomó la entrevista de... No, su señoría, se tomó la entrevista de otro Exacto, me faltaba ese tercero. Ese tercero, ese fue ya después de que se le... Ahorita se lo digo, su señoría. Me dijo la de luz, ¿no? La de luz fue a las 16:50. Así es, su señoría. Ahorita lo estoy buscando. Porque ese está después de la retención, su señoría. No sé si nos pudiera... Señoría, si me lo permite, es el 25 de julio. Está en la foca 142 para el defensor. Gracias. Gracias, licenciado Roberto. ¿Esa entrevista de quién es? Del otro policía, Jesús Mantúfar Vázquez. Okay. Correcto, bien. ¿Y la retención qué día se hizo, licenciado? Señor defensor. La retención se hizo el día 23 de julio. ¿La retención? Sí. Por aquí lo tenía yo. La retención se hizo, su señoría, a las 20 horas del día 23 de julio del año 2020. Correcto. Bien, procedo a resolver ya sin necesidad de dar uso de la voz a las demás partes procesales y me parece que por algunos puntos en particular sí coincido con lo que señala el señor defensor y son suficientes para no calificar de legal la retención y detención incluso del señor David Méndez Villavicencio. Me explico varios puntos que me parecen oportunos destacar, algunos fueron abordados por el señor defensor y otros no. Me gusta siempre explicar aquí que lo que nos marca la pauta en el argumento es precisamente la norma jurídica en la que descansan estas figuras jurídicas o esta parte de la audiencia que es el control de la detención. Esto, como lo saben, lo regula el artículo 16 constitucional en sus párrafos quinto y décimo, como lo señaló el defensor, adicionalmente el 308 párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales. De estos numerales hay tres temas que son fundamentales. Pudiera añadir yo un cuarto que no se encuentra contemplado en la norma, pero que es de trascendental importancia. ¿A qué temas me refiero? Precisamente a que se justifique los motivos de la detención del señor David Méndez Villavicencio. El segundo de estos temas es
que el señor David no haya sido retenido ante el agente del Ministerio Público por más de 48 horas. Y el tercero tiene que ver con que se haya recabado el requisito de procedibilidad. En este caso me dice el agente del Ministerio Público que este hecho se persigue por querella. Quiero señalar primeramente el argumento inherente al requisito de procedibilidad que se denomina querella. El agente del Ministerio Público señala que la víctima es Red de Transportes de Pasajeros de la Ciudad de México. Señala también que el señor David se apoderó de 3 módulos de un camión de la marca Volvo. El primer tema que debo tocar es que no tengo ningún elemento objetivo para que acreditemos la propiedad de esos 3 módulos. No estamos acreditando en este caso la propiedad, en principio, es más, ni siquiera del camión tengo por acreditada la propiedad a favor de Red de Transportes de Pasajeros de la Ciudad de México. Creo aquí también y estoy convencido de que la autoridad, y en este caso el agente del Ministerio Público es autoridad durante la etapa de investigación inicial, tenemos el deber de ser transparentes, de ser claros y de procurar que las cosas vayan de la manera más limpia posible. ¿Por qué? Porque debemos tutelar los derechos no solamente de la persona que es puesta a disposición de la autoridad ministerial, sino incluso de la propia víctima. Si nosotros no tutelamos de manera adecuada los derechos de la persona que está siendo puesta a disposición del Ministerio Público, de alguna manera ponemos en riesgo también los derechos de quien se dice víctima en un hecho que la ley señala como delito, ¿no? Bien, me parece que sí hay cuestiones que tienen que ver con la detención. El supuesto por el cual estamos en esta audiencia es el contenido en el artículo 220, que se traduce en un apoderamiento del que no tenemos noticia. De lo único que tenemos noticia es de que se dice que el señor David, al tratar de salir del centro de trabajo, llevaba consigo esos módulos. Eso es una posesión, pero no me dan cuenta de un apoderamiento como tal. No se describe una conducta de apoderamiento. Y esto incide precisamente en lo que señala el señor defensor, que es uno de los argumentos que hace valer la hipótesis de flagrancia. Comparto la idea del señor defensor en el sentido de que un hecho que la ley señala como delito de robo es de consumación instantánea. Se lleva a cabo desde el momento en que la persona tiene en su poder la cosa denunciada como robada. En el particular, ni siquiera sabemos a partir de qué momento se tuvo en su poder este objeto o estos 3 objetos. Por eso, coincido, no podemos argumentar una hipótesis de flagrancia en términos del artículo 146, párrafo primero, fracción 1, porque el señor David no fue detenido en el momento de estar cometiendo el apoderamiento, no fue detenido en el momento de estar apoderándose de esos 3 módulos que dice el señor defensor. Ahora bien, cabe un segundo supuesto, dice inmediatamente después de cometerlo es detenido en virtud de qué, pero aquí la pauta que nos da es inmediatamente después de cometerlo. Tampoco tenemos información al respecto, en qué momento se apoderó el señor David de estos objetos. Otro punto en particular, y este no es propiamente de este momento, no tiene que ver propiamente con este momento, pero si nosotros avanzamos, las bases de este procedimiento no están sólidas desde el inicio. Si nosotros avanzamos a un hecho de formulación de imputación, me parece que con la información que tenemos no estamos en condiciones de atribuir una conducta en específico al señor David de apoderamiento, porque lo único que tenemos es el dicho de 2 policías que señalan que cuando el señor David va a abandonar el área de trabajo, posee estos 3 módulos. ¿Cómo los obtuvo? No lo sabemos, y eso me parece que incide en circunstancias de seguridad y certeza jurídica, primeramente respecto del señor David, de qué conducta se va a defender, qué es lo que le están atribuyendo. Si es un apoderamiento, hay que señalar en qué momento ocurrió el apoderamiento, no simple y sencillamente que poseía el momento de salir del trabajo. Y esto incide precisamente, insisto, en derechos de las personas que se duelen de conductas que la ley señala como delitos. El primer punto, entonces, para retomar, tiene que ver con la querella. No encuentro dato objetivo para que se tenga por acreditada la propiedad de estos 3 módulos. No hay ninguna circunstancia que así me lo revele.
Otro de los temas que me parece apuntan en cuanto a la retención que hace la gente del Ministerio Público, y esta información me resulta pues trascendental y a lo mejor no lo alcanzaron a percibir algunos de ustedes, pero el agente del Ministerio Público retuvo a una persona solamente con el dicho de un testigo, de un policía, porque el agente del Ministerio Público, el acuerdo de retención me dice que lo lleva a cabo el día 23 de julio del año 2020 a las 20 horas, con solamente la entrevista de la policía de nombre Lucibón. Es decir, esa retención está sustentada solamente en un registro singular, lo cual me parece no es suficiente para decretar la retención de una persona, porque insisto, como autoridad, el Ministerio Público en ese acuerdo de retención tiene que verificar prácticamente los mismos supuestos que debemos verificar en esta audiencia para que esto transcurra de manera pulcra, de manera limpia. Y no es sino hasta el 25 de julio, o sea, incluso 2 días después, que se recaba la entrevista del segundo policía que detiene, en este caso al señor David. Me parece que hay ciertas irregularidades en la investigación que yo no puedo pasar por alto, que no puedo desatender, y que me llevan en este caso a decretar con reservas de ley la libertad del señor David Méndez Villavicencio. Otro de los temas que me parece necesario abordar para dar respuesta, trataré de dar respuesta de manera cabal a los argumentos del señor defensor, tiene que ver con este Registro Nacional de Detenciones. Por eso señalaba al inicio cuáles son los temas que me generan a mí decretar la libertad de una persona. Y creo que esta parte del acuerdo de retención, incluso si no se cumple, no es suficiente para decretar la libertad de una persona. El señor defensor lo señaló también de manera acertada, la ausencia o falta de cumplimiento respecto de este acuerdo de retención trae aparejada una responsabilidad penal o incluso administrativa, pero me parece que es un momento distinto completamente al de la detención y la retención. Esto no genera per se libertad, lo que genera en el particular a consideración del de la voz es dar vista al secretario de Seguridad Ciudadana para que si lo considera pertinente se le ponga en conocimiento de este hecho y si lo considera pertinente pues inicie la investigación para sancionar de manera administrativa a los agentes de la policía y a la gente del Ministerio Público para que, si lo estima pertinente, también inicie la investigación para afincar algún tipo de responsabilidad penal en caso de que esto ocurra así. Pero me parece, insisto, que no es un argumento suficiente para decretar la libertad de una persona por estos vicios en el Registro Nacional de la Detención. Que insisto, aquí lo procedente es dar vista y que las autoridades administrativas, y en este caso la Fiscalía, pues determinen si hay responsabilidad por parte de los elementos, si es que se corrobora esto que me dice el señor defensor, ¿no? Bien, adicionalmente, lo que tiene que ver con el artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me parece que aquí debemos tomar en consideración también los momentos en que se recaban los registros de investigación, precisamente porque la gente del Ministerio Público no puede de manera inmediata calificar de legal la detención de una persona, porque requiere conocer los registros de investigación con los cuales él va a dar sustento o fundamento a su determinación. Que incluso, insisto, este es otro de los temas que me parece tampoco tienen ese peso para decretar la libertad de una persona. Respecto de la hipótesis de flagrancia, ya me he hecho cargo, ahí sí coincido con el señor defensor, estoy de acuerdo con su planteamiento. En cuanto a la notificación que no se hizo del acuerdo de retención, pues esta también debe realizarse
porque es un acto que incluye o que es parte de un debido proceso la notificación de las resoluciones que emite la autoridad, y en este caso, insisto, la autoridad debe notificar en este caso a las personas que son puestas a su disposición. Y en cuanto al tema del artículo 140, también este juzgador debe señalar que este es un tema que, como lo saben, es un tema que no se debe o no se tiene claridad todavía aún respecto de cómo debe interpretarse esto. Consideración del de la voz, el plazo de retención está contenido en la Constitución, nuestra norma fundamental o nuestra ley de leyes, y lo que la Constitución prohíbe es que una persona sea retenida por más de 48 horas ante un órgano ministerial. El tema del artículo 140 tiene que ver con la necesidad de cautela, y precisamente que el Ministerio Público puede emitir una determinación en este sentido. Ese mismo tema, si hubiéramos avanzado durante esta audiencia, yo lo voy a atender en cuanto a la necesidad de cautela. Me tocaría a mí ya resolver, respecto de los argumentos que señala el defensor, si es necesario, a pesar de que no sea un hecho de prisión preventiva oficiosa, si es necesario imponer algún tipo de prisión preventiva justificada. Creo que en ese sentido es el tema del artículo 140, una facultad que se le concede expresamente a la gente del Ministerio Público, porque él como autoridad allá debe pronunciarse respecto de la necesidad de cautela, amén de que es un derecho ya de imposible reparación, porque esas 48 horas ya las pasó el señor David allá. Entonces creo también que ese tema me corresponde a mí abordarlo, pero en la medida cautelar, si es que esto pudiera avanzar. Por eso ahorita nos centramos únicamente en el control de la detención. Respecto de las circunstancias del informe policial homologado, en este momento ya tampoco estimé pertinente darle el uso de la voz a la gente del Ministerio Público. Eso ya está agregado a la carpeta de investigación, y si el agente del Ministerio Público más adelante decide en su caso formular alguna imputación en contra del señor David, pues bueno, ya podrá ser materia de debate en cuanto a ese momento procesal, ¿no? Pero por el momento me pareció que no era necesario aportarlo o abordarlo, porque ya tenía bases suficientes para decretar la libertad del señor David, además de que son circunstancias que no merman en el derecho de defensa del señor David para que las pueda hacer valer con posterioridad. Lo importante es que ya están en esa carpeta de investigación, en esos registros de investigación que tiene el señor defensor, ¿no? Ya no pueden ser variados, ya no pueden ser alterados, no pueden ser modificados, ya se encuentran ahí, ¿no? Y me parece entonces que de este modo es por lo cual, reitero, no estoy en condiciones de calificar de legal la detención ni la retención, en este caso del señor David Méndez. Reservas de ley, toda vez que la información generada en esta audiencia no resulte idónea ni pertinente para corroborar los supuestos que establece el artículo 16 de la Constitución, 146 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ordenar en ese contexto la libertad del señor David Méndez Villavicencio.